Hola, buenos días. Nos encontramos en el partido Bahía Blanca. Es un ambiente semiárido y como una de las características de estos ambientes es que tiene las precipitaciones que son muy variables, interanuales e interanuales, y desde el INTA nosotros trabajamos con diferentes herramientas. Una de ellas es aumentar el volumen de forraje a través de pasturas perennes, y otra de las herramientas es disminuir los requerimientos de la vaca para disminuir la cantidad de pasto necesario para ellas. Una de esas herramientas es el desmadre. En esta oportunidad nos encontramos con la productora Marcela Cicioli en el paraje Napostá de la cabaña La Helvecia, en donde nos va a contar un poco su experiencia de crib feeding o desmadre o destete al pie de la madre. ¿Cómo andás, Marcela? ¿Qué tal, Andrea? Un gusto recibirlos. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo fue en primera instancia, ¿cuál fue el objetivo que te llevó a desarrollar esta práctica? En realidad, el objetivo lo tracé después cuando decidí qué herramienta iba a utilizar para ajustar un problema que tenía, que era un estado corporal de las madres malo, que me llevaba a un índice de preñez bajo. ¿Cuánto es? Viste que siempre se dice que el objetivo de la producción de cría es un ternero por vaca por año. Bueno, el peor de todos que llegué a tener fue de un 68% de preñez. Lo cual después me traía mucho trastorno porque empecé a aquellas vacas que no habían quedado preñadas en el servicio de primavera, las recomponía y les daba un servicio de otoño. Con lo cual tenía siempre como dos grupos para manejarlos y se hacía bastante complicado el manejo. Entonces me puse a ver cuál era la posibilidad de corregir ese tema. En primera instancia empezamos a hacer muchos verdeos de invierno, de verano, gastando cuantiosa fortuna en implementación de pasturas. Depende mucho del clima, porque muchas veces fracasan. Hubieron años que por el lavado de suelos la avena nunca vino y nos quedamos entonces con vacas lactantes sin comida, entonces llegan al final de la cría del ternero en un estado corporal muy malo. Y entonces dije, bueno, por acá no es. Tuve la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos muy interesante y cuando bajamos de las combis, lo primero que vi fueron unas vacas monumentales con unos terneros monumentales al pie. Y digo, bueno, acá tiene que haber un secreto, porque los pastos en los que se estaban manejando eran pastos naturales. Entonces digo, acá tiene que haber algo. Entonces cuando preguntamos nos mostraron qué era. Y es esto que es el crib feeding, que después cada uno lo implementa y lo desarrolla como quiere y como puede, pero básicamente esto que es darle de comer al ternero y no a la madre. Entonces hay que enseñarle al ternero a partir de los 60 días más o menos, que empieza a despegarse un poco de su mamá, empieza a ser un individuo un poco más independiente, se le enseña primero a la mamá dónde está el comedero. Entonces, atraído por la mamá, el ternero va a curiosear, come un poco con la mamá. Luego, como el comedero es trampa, solo puede pasar el ternero y no la mamá. Con lo cual el ternero ve que adentro del comedero existe lo mismo que comía fuera con su mamá y empiezan los más grandes, los más despiertos, a comer. Al principio es muy poquitito, son unos pocos gramos. Desde 300, empieza con 300 gramos y va aumentando, sacamos la cuenta en función a lo que vos dabas de comer. Cuando ya comen, sí, comen 300 gramos. Pero cuando se inician, sí, son unos pocos gramos, porque quizá menos. Juegan, es claro, como que juegan, sí, como que olfatean. Y llegan al tope de 1 kilo. Y yo al tope de 1 kilo los desteto. Eso. Y en promedio podremos decir que son 500, 600 gramos, para alguno que quiera sacar la información. Sí, porque lo que ocurre es lo siguiente. Vos tenés la cabeza de parición, que en mi caso es siempre la IATF, la inseminación a tiempo fijo, y luego los que nacen por repaso de toros.
Entonces tenés una diáspora de casi 90 días entre los primeros que son de inseminación artificial y los últimos que quedan colita. Entonces, si vos haces un promedio, te va a quedar en unos 600 gramos más o menos. Eso. Porque esos terneros más pequeños son los que menos comen por su capacidad de comer y porque además todavía no están tan expertos en el manejo de la comida. ¿El servicio cuándo lo haces? Para que el servicio se hace en noviembre. Los primeros días de noviembre se hace... ¿Noviembre, diciembre, enero? En los primeros días de noviembre hacemos la inseminación a tiempo fijo. 10 días después se echan los toros. Y más o menos hasta el 30 de enero están los toros. Bueno, entonces, si nosotros nos ubicamos, entonces la cabeza de aparición sería más o menos en julio. En agosto. En agosto, septiembre, octubre. Entonces empezás a dar alimento a partir de un peso fijo o de los 60 días. Sí, en realidad no es un peso fijo. Yo soy un poco una intuitiva. Vos me conocés, sabés que no vengo de las ciencias duras, entonces lo mío por ahí es más etnográfico. Yo cuando veo que los terneros tienen determinado desarrollo entre los 2 y los 3 meses y que empiezan a independizarse de su mamá, que andan más solos, que empiezan como a comer pastito, es el momento... Pero eso es la cabeza de aparición. La cabeza de aparición. El cuerpo y la cola no, eso va siendo gradual a medida que van pariendo. El cuerpo y la cola se van incorporando solos, es autogestivo. Cuando yo veo esto... Coloco el alimento en el comedero y les enseño, a partir de las mamás les enseño a comer. Empiezan los primeros 4 o 5 terneros, los más grandes, los más despiertos, los más curiosos. De a poco se van incorporando a medida que van creciendo y se van independizando, se van incorporando el resto. Desde que vos lo ponés en la cabeza de aparición hasta que se incorpora la cabeza de aparición completa, ¿cuánto sería de tiempo para que el productor no se desespere que el ternero no se acerca a comer? Tenés un mes. Un mes más o menos, eso, porque ha pasado con otros productores que han probado la técnica y se asustan porque ven que no se acercan de una todos los animales a comer en primera instancia, ¿no? Entonces, paciencia que tarda hay que tener paciencia. Por eso lo aconsejable al principio, también esto fue un poco... prueba y error, como todo ensayo, no llenen los comederos. Pongan en forma manual determinada cantidad de kilos, que es muy poca, porque pensemos que, bueno, en función de los terneros que tenga cada uno, pero más o menos para unos 100 gramos por ternero, o sea que pongan unos pocos kilos manual y recién cuando vean que el grueso de los terneros comen libremente, ya pueden llenar la tolva y dejarlo que vayan a voluntad. Y no tienen ningún inconveniente con el tema de que se empachen con una acidosis o algo así, porque como están regulados por la lactancia... Porque es la leche materna sumado con el balanceado y el pasto que está alrededor de la jaula, comedero jaula. Y el pasto que come la mamá también, en el potrero que estén. ¿Y hasta qué edad de promedio dejas a los animales comiendo esto con la leche y el pasto? ¿Hasta qué edad? Los animales comen mientras están al pie de la mamá y cuando tienen más o menos entre un promedio de 5 o 6 meses, yo les pongo mochetas para que dejen de lactar, siempre con su mamá y siempre comiendo. Pero lo que busco es que no sea estresante para el ternero, para evitar la gran pérdida de peso que tenemos en los destinos.